convivencia que es impresionante cómo incluso en medio de todo eso, los mismos factores que hemos venido denunciando de manera reiterada durante todo este año 2024, increíble que enero, febrero, marzo, abril haya sido para el Ministerio Público, para el sistema de justicia de Venezuela, yo diría una era, una época, un ciclo excepcionalmente vigilante, como siempre, pero al mismo tiempo revelador de la hazaña, de la malévola actitud sin cuartel, de ese microfactor extremista venezolano totalmente apátrida, que no le importa para nada, créanme, no le importa para nada la vida de los venezolanos, de las venezolanas, para nada. Que no han cesado en fomentar cada vez que salen dentro y fuera del país con su boca totalmente impúdica y literalmente hablando de mentiras podridas, pero que revelan un plan sistemático que vale la pena recordar. Estamos en el mes de abril, tuvo un primer terrible momento y una victoria posterior el 11 de abril del año 2002. Yo diría que a partir de ahí no han cesado. Pero es impresionante ver cómo en enero, por ejemplo, tenían planeado empezar el año bañando de sangre el estado Táchira y haciendo escalas, particularmente de Barinas, Cojedes, hasta llegar a Caracas, para incendiar el país, como ya bien lo denuncié muchas veces, en lo que pretendieron fuese una tercera fase de la brutal y terrorista programa La Salida. Lo que hoy vamos a mostrar es parte de toda esa secuencia, particularmente esta sería la novena acción que públicamente hemos no solo develado, sino investigado, procesado. Si la sumamos a las 4 anteriores del año 2023, que tuvo una de las peores figuras en el asesino de la Viñeta, que intentó el magnicidio frustrado contra el ciudadano presidente de la República y altas autoridades, y que en enero del 2024 tuvo su clímax, toda esa secuela de conspiración continuada, con el brutal plan de Brazalete Blanco, donde llama la atención, pero no sorprende, que una televisora colombiana, la televisora Caracol, haya querido a Ángelo Heredia y a sus cómplices. Por eso yo denuncio nuevamente cómo Uribe, Duque y sus medios dentro de Colombia y la base militar de la CIA que está en Colombia, en Bogotá, que vamos a decir así, la llevó a niveles exponenciales de crecimiento para atacar desde allí a Venezuela. Como, por ejemplo, esta televisora Caracol, prestada a los factores más extremistas, antivenezolanos y apátridas, criminales y delictivos, recientemente hacen un reportaje que es un bodrio, una escoria de reportaje periodístico, entre comillas, para literalmente decir que Ángelo Heredia era un latero que cruzó el Darién y regresó, y pobrecito, venía caminando, se fue por una casa, agarró a 4 personas, desarmadas todas, para solamente entrar a Venezuela, pues, y hacer casi que política electoral, porque se iba a lanzar casi que a presidente Ángelo Heredia, cuando el plan lo sabemos
porque él está convicto y confeso, era literalmente asaltar el cuartel militar más importante de San Cristóbal, luego tomar la gobernación del estado Táchira, tomar de rehén al gobernador y proseguir esa canallada hasta llegar a Caracas, según ellos, porque se iba a sublevar toda Venezuela e intentar el magnicidio contra el presidente de la República. Entonces le lavan la cara, los presentan como unos, casi que unos animales domésticos, buena gente, todo, con esos antecedentes, ¿no? Porque Ángelo Heredia fue detenido en el 2016, luego fugado de Ramo Verde en el 2017, cuando con las manos en la masa fue detenido intentando volar la sede del SEBIN de Plaza Venezuela. Entonces, es impresionante ver cómo para medios internacionales todo lo que sea violento, criminal contra Venezuela, intentos de golpe de Estado, asaltos de cuarteles, bañar de sangre del país, es presentado como, cuando actúa el Estado para neutralizar estos hechos, como persecución política contra unos héroes de la libertad. Yo quiero ver ahora qué van a decir cuando uno de los protagonistas de todas estas tramas criminales, Carratú Molina, fue jefe de la Casa Militar, imagínense, de Carlos Andrés Pérez, ¿no? El autor del terrorismo de Estado más criminal que vivió Venezuela, el ministro policía de Betancur, que promovió las desapariciones forzadas en los años 60 antes que ocurrieran en el Cono Sur, y que luego, siendo por segunda vez en mala hora presidente, tiene en su haber cometido la masacre contra civiles más grande de toda América, de todo el hemisferio occidental, como fue el Caracazo. Bueno, este señor de triste recordación, Carratú Molina, este 30 de marzo, apenas hace unos días, unas horas, prófugo de la justicia venezolana que tiene orden de aprehensión por la conspiración Brazalete Blanco, Mario Iván Carratú Molina, manifestó en su cuenta de red social X, antes Twitter, que se estaban realizando contactos, él mismo lo denuncia, increíble, ¿no? Claro, está todo asustado porque sabe que nosotros sabemos. Entonces él da un paso adelante en falso porque ya se sabe lo que él va a decir. Manifestó en su cuenta de red social X, antes Twitter, que se estaban realizando contactos con militares venezolanos en Estados Unidos, esto es textual, para organizar un movimiento libertario, entre comillas, que no es más que un eufemismo para referirse a un movimiento golpista, criminal y terrorista. Esto no lo dice, ojo, el Ministerio Público ni un representante del Estado venezolano. Lo dice este ex militar que se encuentra prófugo en Estados Unidos, que tuvo, como ya sabemos, un amplio prontuario delictivo al lado de uno de los presidentes más criminales que ha tenido Venezuela, como fue Carlos Andrés Pérez, y más corruptos. Quisiera entonces que veamos en pantalla los dos mensajes que él publica, ¿no? Por favor, ese es el primero, estamos viendo allí el primero, que dice, me voy a permitir leerlo. Alerta a los ciudadanos venezolanos y autoridades estadounidenses, imagínense, está alertando a las autoridades estadounidenses, ¿no? Y cita a varios allí. Están contactando militares en Estados Unidos para organizar un movimiento libertario. Se me ha informado que hay militares vinculados a la Operación Gedeón y que por la parte civil están reclutando a un exministro de Chávez. Se pretende vincularnos como supuesto líder de este nuevo engaño a los venezolanos. Ahora sí es un nuevo engaño, pero cuando él estaba en Brazalete Blanco no era engaño. Veamos la segunda parte del mensaje. Me veo en la obligación de denunciar públicamente a quienes tratan de vincularme en actividades no cónsonas con la realidad del país. Ahora sí no son cónsonas con la realidad del país, pero cuando estaba metido en Brazalete Blanco sí era. Hago la denuncia porque no solo me comprometen inconsultamente
en propuestas inaceptables, sino porque además buscan engañar en su buena fe a civiles y militares honestos y patriotas. La opción que he propuesto es una fuerza de tarea coordinada por venezolanos de sólida reputación, sin afiliaciones partidistas, capacitados y serios. Yo quiero saber dónde lo vas a conseguir. Primero, ¿no? Segundo, vamos a explicar luego lo que implica esta fuerza de tarea coordinada. O sea, que este hombre en su demencia sigue proponiendo salidas criminales y golpistas, invasiones militares. Después dice, de ninguna manera voy a involucrarme en aventuras no factibles con bandidos, él ya los califica, ¿no? Se está autoacusando a sí mismo, con bandidos que buscan protagonismo, poder y beneficios. ¿Qué estará pasando, dirían por allí, qué estará pasando en ese sector golpista, extremista, criminal, mercenario, que llegan a este punto, este Carratú Molina, uno de los protagonistas de Brazalete Blanco? No deja de ser llamativo, pero nosotros entendemos por qué. Se saben totalmente desenmascarados, saben que en Venezuela son una minoría, una microminoría cada día más menguada, que el venezolano común, padre de familia, madre de familia, trabajador, estudiante, joven, anciano, toda la familia venezolana en su conjunto, queremos paz. Rechazamos absolutamente acciones de este calibre, como el que ahora le están proponiendo a Carratú Molina. Imagínense, reeditar la operación Gedeón. Hay que tener la cara, yo no diría dura, hay que ser bien sociópata, psicópata, terrorista de nacimiento, yo diría. Eso como que lo llevan en la sangre, para, luego de lo que ocurrió en plena cuarentena, en plena pandemia, en mayo del año 2020 con la operación Gedeón, donde captaron a mercenarios extranjeros, donde tercerizaron con una agencia terrorista llamada Silvercop, donde ninguno de ellos está detenido, por cierto, que luego terminó Grudó demandando al innombrable que se autoproclamó en una plaza presidente, lo terminó demandando porque no le pagó. Imagínense esto, ¿no? Entonces, uno tiene el deber de mostrar estas cosas públicamente, de revelar cómo todo está concatenado, cómo sigue siendo para estos planes Colombia y Estados Unidos las bases centrales para promover estas acciones criminales contra Venezuela. Porque ¿dónde se entrenaron los de Operación Gedeón? Con este traidor a la patria y terrorista Cliver Alcalá. En Colombia, ¿quién los apoyó? El gobierno de Duque. Les dio los campos de entrenamiento, les facilitó toda la logística. Eso fue en Colombia. ¿De dónde se vinieron? De Estados Unidos. Entonces veo que es bueno recordar lo que fue la Operación Gedeón. La Operación Gedeón, más allá de lo que aquí he descrito brevemente, fue una operación de incursión marítima por parte de mercenarios y exmilitares venezolanos que organizaron Juan Guaidó, Cliver Alcalá, Juan José Rondón y el mercenario estadounidense Jordan Grudó, junto con otros implicados, que se ejecutó y desmanteló la madrugada del 3 de mayo del año 2020, en plena pandemia de COVID. Recordemos también que Guaidó, Rendón y Sergio Vergara firmaron con Jordan Grudó un contrato que estipulaba un pago total de 212.9 millones de dólares para ejecutar esta acción destinada a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Grudó afirmó que estuvieron por un año preparando esas acciones y entrenando a 300 hombres para ejecutarla. Entonces quieren volver a reeditar, según dice Carratú Molina, la Operación Gedeón parte 2. En su momento afirmamos que era evidente que tanto las autoridades de Estados Unidos como Colombia estaban al tanto de estas operaciones y las encubrieron, y que los responsables de organizarlas
y financiarlas estaban tanto en Estados Unidos como en Colombia y no habían sido detenidos. Jordan Grudó y otros directos implicados en la operación permanecen en libertad plena, mientras acá en Venezuela han sido procesadas por este hecho brutal 90 personas involucradas, de las cuales 55 de ellas han admitido los hechos. Ahora, Carratú Molina dice que él no se va a meter en una operación Gedeón. Él se metió en brazalete blanco, tranquilo, con el demente de Ángelo Heredia. Pero él dice que él prefiere la opción de una fuerza de tarea coordinada por venezolanos. Ahora, ¿qué es eso? Una fuerza de tareas o fuerza operativa es una unidad temporal establecida para trabajar en una operación o misión secreta de carácter terrorista. Se disuelve una vez finalizada su misión. Es un término de origen militar, inicialmente introducido por la Armada de los Estados Unidos. Lo que se entiende de esta afirmación, viniendo de un ex militar que fue jefe de la Casa Militar del criminal y corrupto Carlos Andrés Pérez, es que se quiere formar una unidad que presumimos estaría conformada por mercenarios, obviamente, y exmilitares para desarrollar una tarea específica que sería, ¿cuál creen ustedes? Desde atentados contra autoridades del gobierno, intentos de magnicidio, asalto de cuarteles, lo mismo que hemos visto durante todo este tiempo. Según nuestras fuentes, el exministro que hace referencia a Carratú, él habla de un exministro de Chávez. El exministro a quien hace referencia a Carratú Molina sería Felipe Pérez Martí. Pérez Martí habría sido el ideólogo del plebiscito del 16 de julio del año 2017. Las imágenes y tarjetas en las que aparecían Súmate y la innombrable, que de manera ya demencial, no podemos describirle de otra manera, con trastornos severos de personalidad, continúa en un afán de decir que es una candidata a pesar de que está inhabilitada por la justicia por las razones que sabemos. Una persona que clamó por invasiones militares, que se autonombró embajador ante la OEA por un gobierno de facto al margen de la ley, que ha pedido sanciones a granel, que ha dicho públicamente que habla con militares para derrocar al gobierno, que inclusive firmó el documento del Carmonazo. De los 300 que firmaron, aparece esta persona, dándole legitimidad al dictador Carmona en el año 2002. La misma persona que firmó el proyecto La Salida, que implicó un plan insurreccional de bañar de sangre el país, como ocurrió en el año 2014, durante el mes de febrero de 2014, más de 40 heridos, más de 40 muertos, más de 800 heridos, y luego se reeditó abril, mayo, junio, julio del año 2017, con el saldo de más de 140 muertos y 2.000 heridos, responsabilizados por ellos, que fueron los que lanzaron esa ofensiva para derrocar al gobierno legítimamente constituido, bajo el eufemismo de que eran manifestaciones pacíficas. Claro, quemaron gente a granel, mataron gente a granel, dispararon a quemarropa, quemaron sedes de instituciones públicas. Recuerdo que siendo nosotros defensor del pueblo, quemaron 4 sedes completas, 100% la Defensoría del Pueblo. Y las demás sedes, las 20 sedes restantes, todas fueron dañadas, apedreadas durante todas esas y que marchan, ¿no? Aparte de las sedes públicas que fueron totalmente en un 100% quemadas, entre ellas la sede del TCJ en Chacao. Es bueno recordar que esta persona, Pérez Martí, como ideólogo del plebiscito el 16 de julio de 2017,
donde las imágenes y tarjetas, repito, en las que aparecen Súmate y la hoy responsable de todo esto que estamos acá narrando, porque aparecen todas las tramas. Convocando este plebiscito tenían el logo y autoría de un movimiento libertador, que al parecer es el del prófugo Felipe Pérez. También estaría involucrado Javier Nieto Quintero, quien fue uno de los organizadores de la Operación Gedeón. Quisiera mostrar esta carátula de la época, vean ustedes, El Pueblo Decide, julio 2017. Todo ello a cargo de este sujeto Felipe Pérez Martí, que según nuestras fuentes revelan y expresan que es a quien nombra Carratú Molina como un exministro de Chávez que estaría detrás de todo esto. Quiero recordar que Pérez Martí publicó un artículo el 9 de mayo del año 2020 en el cual considera positiva, él elogió, imagínense, la Operación Gedeón, y entre otras cosas dijo, voy a citar textualmente: estoy seguro de que tarde o temprano tendrá éxito, a pesar de que no fue ejecutada en sus inicios de la mejor manera posible. ¡Qué cobarde! Javier Nieto ha dejado en claro tanto que esto es solo el inicio, como que hay otros grupos implicados, además de los apresados. No era una operación inmediata y ahora hay un repliegue táctico temporal del resto de la operación, tanto lo que está en el país como la que estaba preparada para incursiones posteriores. Es muy agradable para él, ¿verdad? Desde el exilio dorado, desde afuera, escribir todo esto. Bueno, ¿por qué no viene a Venezuela? Y va y organiza todo esto, pues. Después, cuando se le dicta orden de aprehensión a estas personas, cuando en base a todo lo que hemos sumado como elementos de convicción, porque ¿para qué es un ministerio público? Obviamente, para la defensa de sectores vulnerables, claro, niños, niñas, adolescentes, ancianos, jóvenes, para hacer justicia en casos que tienen que ver con delitos comunes, delincuencia organizada, lucha contra la corrupción, lucha contra las violaciones a derechos humanos, contra todo lo que implica, obviamente, estar al margen de la ley. Pero díganme ustedes, entonces cuando el Ministerio Público actúa y da un paso adelante para enfrentar a los grupos terroristas, empiezan a chillar, empiezan a buscar deslegitimar esas acciones, diciendo que los que tienen orden de aprehensión son perseguidos políticos. Es impresionante. Pero si ocurriera esto en Estados Unidos o en Europa, no. Ahí sí fueran criminales, terroristas, y le aplicaran todo el peso de la ley, incluso condena de pena de muerte o cadena perpetua. Entonces vean que continúa de diversas maneras y presenta un segundo caso. Todo porque todo está concatenado. Esta gente es torpe en su demencia, en su soberbia, en su vanidad por el poder. Los enceguece tanto que simple y llanamente ellos mismos se descubren, ¿no? En sus acciones, todos son pantalleros y odian a rabiar a todo lo que sea venezolano o venezolana. ¿Cómo sufrieron por ver todas esas imágenes de venezolanos y venezolanas vacacionando? Y que no les toca al venezolano o la venezolana, incluso extranjeros, disfrutando de su Semana Santa, con su familia. Algunos amargados, muy pocos obviamente, criticando que por qué salían a disfrutar. O sea, ¿qué quieres que hicieran entonces? Que se quedaran en una cueva, en el sótano 10 de un edificio, por Dios. Entonces vemos cómo cobardes como este que voy a mencionar, instigando totalmente a la insurrección, un sujeto que es una ficha del tristemente célebre Álvaro Uribe. ¿Quién puede creer en el mundo en Álvaro Uribe?
solo los psicópatas. Un hombre que prestó siendo el jefe del Instituto Nacional de Aeropuertos en Colombia, en la época del criminal del momento más asesino que voló edificios, aviones, etcétera. Me estoy refiriendo a Pablo Escobar, al que quieren lavarle la cara también en las narcoseries. ¿Quién era el presidente del Instituto de Aeropuertos que le permitía todos los vuelos de las avionetas del narcotraficante Pablo Escobar? Eso está documentado. Eso lo llegó a decir Popeye. No nos sorprenda que Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar, lo terminara él matando, porque de repente una persona que era sana apareció con cáncer deshuesado ahí, se murió, ¿no? Luego que el propio Popeye, asesino y sicario, lo denunciara de ser parte del narcotráfico colombiano y mano derecha de Pablo Escobar. Bueno, este Orlando Avendaño aparece al lado de este sujeto. Increíblemente, así se buscan ellos, ¿no? Y se juntan. Hay que tener la sangre de verdad tóxica para estar con ese inmamable de Uribe. Porque hay muchos venezolanos medio locos que para ellos surgir van donde Uribe a hacerse una foto. Como si eso fuera un trofeo de guerra. Bueno, bien, sepan que eso es ya de por sí, por la manera como se presentan las cosas, el indicio de que algo feo están tramando. Y entonces vean ustedes, este supuesto y que periodista, entre comillas, Orlando Avendaño, publicó el pasado 5 de marzo un mensaje en X, antes Twitter, con el siguiente contenido. Veamos, por favor, en pantalla, y yo se los leo igual, veamos en pantalla el contenido que publica este cobarde, ¿no? Que obviamente no vive en Venezuela, pero lo que está haciendo es, obviamente, vinculante a todo lo que él pueda hablar o hacer dentro o fuera de Venezuela, porque él agarró y escribió lo siguiente, ya lo podemos ver en pantalla nuevamente. Lo que María Corina está construyendo trasciende lo electoral. El ánimo en torno a ella es insurreccional. Veamos lo que significa la palabra insurreccional. Implica guerra, implica subvertir el orden, provocar muertos, heridos por la vía de las armas. Entonces, vean que él lo dice, el ánimo en toda ella es insurreccional. Así deben causarse para que haya elecciones libres. No toca pedirlas ni buscarlas, sino imponerlas. Para ello la organización que se justifica con lo electoral. Vean esta última parte. Para ello, la organización que se justifica con lo electoral. Es decir, el plan insurreccional, ellos mismos se develan. El plan insurreccional tiene como base o como excusa lo electoral. O sea, lo electoral es como, vamos a decir, el aguaje, la forma, porque el fondo que ellos buscan es lo insurreccional. Igualmente en otros mensajes despotrica de las autoridades legítimamente constituidas y llama a sublevaciones, etcétera. En tal sentido hemos designado a la Fiscalía 19 Nacional para investigar a este sujeto, a quien se busca por el delito que él mismo de manera convicta y confesa expresa de instigación al odio. Por ello es bueno recordar por qué siempre Colombia. Este sujeto trabaja actualmente para un medio de la extrema derecha en los Estados Unidos. Alienado obviamente con los sectores más extremistas de ese país. Ya en la actualidad lo tenemos ubicado, no voy a revelar dónde. Pero siempre es bueno destacar, en vista de su cercanía con el uribismo, recordar cómo Colombia es usada regularmente para agredir a Venezuela.
Recordemos que en Bogotá está el cuartel general de la CIA contra Venezuela. Recordemos que en agosto del año 2019 el secretario de Estado, Mike Pompeo, para la época, anunció la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, lo que ratificó a Colombia como la principal plataforma de agresión contra nuestro país. Como dije al preámbulo de esta locución, en días recientes, además, el canal de televisión Caracol de Colombia emitió un reportaje totalmente repudiable en el cual pretenden lavarle la cara a los conspiradores de la operación Brazalete Blanco, que ya están convictos y confesos como Ángelo Heredia, para mostrarlos como unos pobres inocentes que cruzaron el Darién y se escaparon y tal. Y luego vinieron a estar reunidos en unas casas vacías, sin hacer nada. No querían hacer nada, casi nada. No es hacer nada, tomar un cuartel, apoderarse de las armas, secuestrar a un gobernador, tomar una gobernación y escalar para intentar un magnicidio. Este sujeto del que aquí mostramos un video en el que declaraba todos los planes que tenían para la toma de 2 cuarteles militares, estaba prófugo de la justicia venezolana por haber intentado poner una bomba en el SEBIN, como ya lo dije al inicio. Obviamente que hacemos la denuncia formal contra todos estos medios, particularmente el canal Caracol Televisión, de estar ejecutando una operación mediática para descalificar todo el trabajo que se ha hecho, el que ha hecho el Ministerio Público incluso, porque ellos citan y toman imágenes nuestras donde dentro de lo que implica el marco de la Constitución y la ley, hacemos justicia, repito, para mantener el clima de paz en el país. Y ellos toman esas imágenes para todo lo contrario, distorsionarlas y hacer ellos una apología al delito. Anótalo ahí, Caracol, Caracol Televisión. Ustedes son apologistas al crimen, al delito, al terrorismo. De verdad, da vergüenza cómo puede llegar tan bajo un medio televisivo que en vez de sembrar pedagogía, valores familiares, humanos, se dedican a cosas como esta, la cual le damos respuesta y la enfrentamos en tiempo real. En ese falso reportaje no se cita ni una fuente de Colombia. El reportaje que hicieron para lavarle la cara a los criminales de Brazalete Blanco. Está construido con las declaraciones de los propios conspiradores y con supuesta cita de informes de inteligencia de agencias de Estados Unidos. Las mismas que son capaces de mentir descaradamente para justificar una guerra, como fue el caso de la guerra de Irak. ¿Se acuerdan? Que luego dijeron que fue un error, que no había armas químicas, que no había nada. Luego que causaron más de 1 millón de muertos y acabaron con ese país. Y las supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron porque no existían. Caracol Televisión es propiedad del Grupo Santo Domingo, que según Bloomberg es la familia más rica de Colombia, con una fortuna de 12.000 millones de dólares. Increíble, ¿verdad? 12.000 millones de dólares según Bloomberg, capaz que es el doble. Seguro es vendiendo arepa en el casco histórico de Bogotá. ¿Vendiendo qué? 12.000 millones de dólares con una sola televisora. Está bien. Es dueño de 23 medios de comunicación en ese país. Enemigo a muerte de Venezuela. La envidia los carcome, es algo impresionante. Cuando más bien el pueblo colombiano ama al pueblo venezolano porque estamos totalmente unidos por lazos históricos y porque no olvidemos, aquí convivieron y conviven entre primera, segunda, tercera y cuarta generación 6 millones de colombianos. ¿O es que ya eso se borró? Pero nos preguntamos por qué Caracol Televisión le dedica un reportaje a estos criminales, a los que coloca como unos santos luego que el propio Heredia confirmó sus planes. ¿Qué será? ¿Qué es lo que viene por ahí? Que están preparando el camino. ¿Qué será? ¿Será esto que denunció Carratú Molina en una autoconfesión? Es una denuncia, pero a la vez una autoconfesión.
Ya para terminar, quiero volver a recordar, porque siempre es bueno recordar, porque la memoria no puede ser corta, cómo en enero se desmanteló la operación Brazalete Blanco e informamos de otras 4 conspiraciones previas que habían sido desmontadas. Después tuvimos el caso de la amenaza de magnicidio contra el presidente de la República en Maturín. Allí luego se descubrió la planificación de la toma del fuerte Paramaconi. Después tuvimos el caso de Barinas, que tras la detención de Milbrán Ulloa nos permitió conocer la planificación de una nueva versión de la salida, la tercera fase la he denominado yo, en la que se pretendía en una próxima etapa generar protesta y enfrentamiento y en una segunda etapa la entrada de militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira. Luego tuvimos la detención de 2 sujetos armados el 25 de marzo durante el desarrollo de la concentración con motivo de la inscripción de la candidatura al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ante el CNE, quienes se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial. Como vemos entonces, nos encontramos con un panorama de permanente búsqueda de violencia y terrorismo contra nuestro país. Mientras todo esto pasa, con la bendición de las superpotencias extranjeras, no puedo dejar de mencionar el lamentable y brutal genocidio en Gaza, para terminar estas palabras, dar una nueva avance y referencia de ello